Me llamo Franco. Esto que les voy a contar me pasó en noviembre del año 2023. Trabajo de moto Uber. Una noche no tenía ganas de seguir trabajando, pero como necesitaba el dinero acepté un último viaje. La solicitud de viaje era en el barrio El Bosque. Era en una calle tranquila. Cuando llegué vi al pasajero parado bajo un árbol. Recuerdo que era un tipo delgado con una campera oscura y estaba con las manos en los bolsillos. No dijo nada cuando le pregunté si era él. Tan solo asintió con la cabeza y se subió. En ningún momento aceptó usar el casco. Sin embargo, lo primero raro que sentí, que me llamó mucho la atención, era que no sentí su peso en la moto. Normalmente cuando alguien se sube, la suspensión baja un poco, pero esta vez no pasó nada. Era como si no hubiera nadie detrás. Yo no dije nada, arranqué y seguimos el camino. Pero mientras manejaba, sentía una sensación rara, como si el aire estuviera más pesado. En un semáforo en rojo de una avenida miré de reojo el espejo retrovisor. Vi que el tipo estaba sentado demasiado derecho, como si se elevara un poco sobre el asiento, como si no lo tocara. Rarísimo, la verdad. No quise mirar más, solo seguí manejando hasta que llegamos a la dirección que marcaba la aplicación. Y era una casa con las ventanas tapiadas y la puerta toda oxidada. Llegamos, dije, esperando que bajara. Pero no hubo respuesta. Me di vuelta despacio y sé que muchos no van a creerme, pero el asiento estaba vacío. Yo sentí un miedo tremendo. Miré para todos lados buscando a ese hombre y nada. No podía creer lo que me estaba pasando. Y lo peor fue cuando miré la aplicación y el viaje nunca había sido registrado. Fue como si hubiera llevado a nadie todo el tiempo. No lo sé. Es algo que en mi vida nunca me imaginé que me pasaría. Pero me pasó. Mi nombre es Antonio y les envío este relato como una advertencia para todos los conductores que por las noches transitan por la carretera que va al poblado de Francisco Madero, mejor conocido como Puga. Me arriesgo a quedar como un loco o víctima de alucinaciones. Sin embargo, es un costo que bien vale la pena pagar con tal de contribuir a que nadie más vuelva a sufrir lo que yo padecí. Yo no creo en fantasmas, ni en cosas sobrenaturales. Y es por ello que no me explico qué es lo que me sucedió aquella noche al regresar de Puga a Tepic. Cuando la aplicación me marcó un servicio desde Jalisco hasta Puga, me dio mucho gusto. Los servicios ese día habían estado prácticamente flojos. Acudí al lugar indicado y abordaron los integrantes de un grupo musical. Eran 2 chavos y una muchacha. Dejé primero a la muchacha, que vivía en la avenida Pedro Sánchez, y ya rumbo a Puga. Debieron ser alrededor de la 1:30 de la madrugada. El trayecto fue breve. Cuando terminé de bajar al último pasajero e iba cruzando las vías del tren, decidí que apenas llegara a Tepic me iría a descansar. Vi mi teléfono y le quedaba poca batería. Puse un poco de música y subí el volumen. Pensaba retornar por la carretera que atraviesa por Mora y que me deja en la cantera para cortar camino, cuando en eso las luces de mi auto alcanzaron a iluminar a una joven mujer que me estaba haciendo señas con ambos brazos para que me detuviera. Ella estaba justo en el crucero de Puga, donde hay una pequeña palapa hecha a base de palos y de láminas de cartón que en el día sirve para instalar una vendimia o algo así. Fue un breve momento de duda, puesto que no sabía qué es lo que quería. No veía un vehículo detenido como para pensar que estuviera solicitando auxilio mecánico, ni tampoco la había acompañada como para pensar que pudo haber tenido una emergencia. Aún así me acerqué con precaución, prendí las luces del interior de mi carro. Pero ella no se acercó. Se quedó justo donde estaba viéndome, pero no hacía ningún esfuerzo por acercarse, cosa que me desconcentró y me sacó coraje. ¿Para qué me hacía la parada si no tenía intención de hablarme?, pensé. Finalmente di marcha atrás, y simultáneamente ella caminó hacia mi carro.
La luz de la luna iluminaba su figura, y ciertamente era una mujer muy atractiva, vestida de manera juvenil, de mezclilla. ¿Me das aventón a Tepic?, me preguntó. Yo le dije que sí. En este punto debo reconocer que me causó mucha extrañeza que cuando volteé a mi lado izquierdo para quitarle el seguro al carro, sentí de inmediato la sensación propia de cuando alguien aborda el vehículo. Quité los seguros y un instante después, cuando volteé hacia atrás, ella ya estaba cómodamente sentada en la parte de atrás, sin que yo hubiera escuchado o sentido que la puerta trasera se abriera o se cerrara. Ella olía muy bien, y su cabello castaño parecía todavía mojado. No quise verla detenidamente para no incomodarla o para que no fuera a pensar mal o se fuera a sentir insegura, por lo que pronto me puse en marcha. Me moría de ganas de preguntarle qué rayos hacía ahí sola, casi a las 2 de la mañana y totalmente a oscuras. Y en eso de pronto comencé a sentir un frío que me calaba, y no me di cuenta además que mi música se había detenido, pero justo me había percatado de ello, cuando en eso esta mujer empezó a tararear una canción que era apenas audible. Era una melodía extraña que nunca había escuchado. Traté de identificar la canción, pero no pude lograrlo. La muchacha la tarareaba y de vez en cuando interrumpía aquello para soltar una risa que la notaba más bien macabra. Sentí mucho miedo, mucho de verdad, debo confesarlo, y el espejo retrovisor me regalaba una imagen que a nadie le deseo que la vea. Veía la silueta de la muchacha. Me concentré en el camino. A los lados solo habían cañaverales, tierras de cultivo y árboles iluminados por la luz de la luna. Y ella seguía tarareando y yo, se los juro que no podía hablar. A lo lejos vi las luces del crucero a Bellavista y pensé que me pararía allí y bajaría a esa mujer que me estaba poniendo los pelos de punta. Y de pronto la mujer dejó de tararear y en eso empezó a sollozar discretamente, al tiempo que se mecía en el asiento. Yo no volteaba, pero lo sentía. Pensé en mi hijo que estaba por nacer y me armé de valor para preguntarle con la voz más firme que pude si estaba bien o si podía ayudarla en algo. Y todo quedó en silencio. La cercanía con las luces me fueron inyectando poco a poco valor, y fue entonces que me atreví a mirar por el retrovisor otra vez, solo para darme cuenta de que el asiento estaba totalmente vacío. Bajé la velocidad y volteé hacia atrás para asegurarme que se hubiera bajado. Pero de ser así, ¿cómo lo habría logrado sin abrir las puertas a la alta velocidad que iba? Y es que todo ocurrió en un lapso de tiempo no mayor a 10 minutos. Me detuve por completo. El carro olía todavía el perfume que traía aquella muchacha. Y fue cuando pretendí bajar que me di cuenta que los seguros del carro estaban puestos. Inmediatamente pisé el acelerador a una velocidad que no solía ir, y en menos de 3 minutos ya estaba en el crucero de la avenida Zapopan. Me puse a pensar que si por alguna razón hubiera perdido el control, seguramente me habría accidentado. Pero, ¿qué había sido lo que se subió a mi carro? Una mujer no era, eso me quedó claro. Tampoco era algo vivo, pero me cuesta trabajo creer que era algo sobrenatural, yo que siempre me había burlado del tema. Esa noche me cambió la vida, de verdad. Al día siguiente, cuando platiqué con algunos compañeros, me dijeron que se trataba de un fantasma que suele abordar el servicio de transporte público y que tiene diferentes formas de aparecerse. Espero que lo que a mí me pasó no vuelva a pasarle a ningún compañero cuando otra vez les hagan la parada en el crucero de Puga. Me llamo Ariel y trabajo de moto Uber en San Miguel de Tucumán desde hace más de 1 año y medio. Desde ese tiempo me han tocado todo tipo de pasajeros, desde los apurados hasta los que no sueltan una palabra. Pero hubo una noche que todavía me cuesta contar lo que me pasó sin que se me ponga la piel de gallina. Era un día de semana ya pasada la medianoche.
Estaba por cerrar la aplicación, cuando en eso me entró un último viaje desde Barrio Oeste Segundo hasta Barrio Islas Malvinas en Villa Carmela. No era tan lejos, así que acepté. Cuando llegué al punto de partida me estaba esperando un hombre flaco, con una campera de cuero y pantalón de jeans. No me dijo nada ni me saludó, tan solo me dijo vamos. Lo noté raro, no por cómo se vestía, sino por cómo miraba fijamente hacia un lado, como si estuviera viendo algo que yo no. Pero no le di importancia. Salimos de la ruta casi sin tránsito. El tipo no hablaba. Y yo en un momento le pregunté si vivía por ahí a donde íbamos. Y me respondió cortantemente que solo lo estaban esperando. Cuando nos metimos por el camino de tierra que llevaba a su destino, en eso el GPS se volvió loco. La señal cayó y el punto del destino desapareció de la pantalla. Paré para preguntarle, y él me señaló hacia una casa oscura entre los árboles. «Es ahí», me dijo. El lugar era oscuro, con un portón de hierro oxidado y sin luces. Y de repente me dijo algo con una voz que me heló todo el cuerpo. «Hasta acá llegas vos». Me abonó el viaje y lo vi alejarse caminando. Yo me quedé unos segundos en silencio. No había señal ni tampoco ruido alrededor mío. Cuando decidí volver a encender la moto y darme la vuelta, en eso escuché una voz suave de mujer que dijo: «Ya no se va». Me di vuelta de golpe y no había nadie. Arranqué como pude y volví a salir a la ruta. A los minutos recuperé la señal en mi celular. Marqué destino final en la aplicación para cerrar el viaje, pero me saltó error y decía pasajero no encontrado. Yo no entendía nada de lo que pasó realmente, y después de esa oportunidad, nunca más acepté viaje por esa zona de noche. Y aunque trato de no pensar mucho en eso, cada tanto la aplicación me sugiere ese mismo punto como zona de alta demanda. No sé a quién o a qué llevé esa noche, pero no era alguien común. Soy de San Luis Potosí. Todo comenzó en una noche de trabajo. Eran cerca de las 12 de la noche. En eso me cayó un viaje en Soriana, Tangamanga. Era para recoger personal de dicha empresa. Sin embargo, lo raro comenzó cuando me dirigí hacia la entrada del personal. Pasé por una parada de camión, pero no se veía ninguna persona. Pero en eso, cuando miré por el espejo retrovisor, vi a una joven haciéndome señas. Me estacioné y confirmé que fuera de Soriana. En ningún momento entablé conversación con ella. Lo único que le dije era que iba a seguir el mapa, y ella me dijo que sí. La ubicación era para una parte medio difícil de la ciudad. Era una de esas colonias semi-abandonadas. Total, que en el transcurso la aplicación me metió por terracería y monte. Estaba siguiendo el mapa y no sé qué pasó con el tiempo, que sentí que pasaban horas y sentía que no avanzaba desde ese camino. Parecía que tan solo daba vueltas en círculos. Hasta ganas me dieron de decirle a la muchacha que llamara para que fueran por ella o no sé. Tanta fue mi desesperación que hasta le pregunté si estaba bien la ruta y me dijo que los demás Uber nunca se iban por ahí. Por fin logré llegar a su destino dejándola en su casa. Después procedí a llamar a mis padres. Estaba muy asustado. Pero lo curioso vino cuando regresé a mi casa y mi madre salió a recibirme. Y en eso me preguntó que por qué estaba manchado de sangre de las manos y la ropa. Me miré y noté que era sangre fresca. En eso revisé el carro, y en la cajuela habían unas pequeñas huellitas que eran como de un bebé. Ya tiempo después, por casualidad, me tocó ir a esa colonia de día, y por curiosidad, pasé por la casa de la chica de esa noche, y lo que vi me dejó impactado. La casa estaba en total abandono. Se podría decir de años, porque ni medidor tenía. La verdad, no sé a qué me enfrenté esa noche. Soy conductor de Uber en La Paz, Baja California. Por lo general suelo trabajar de día para evitar la noche y batallar con borrachos, drogadictos, narquillos o asaltantes.
pero en varias ocasiones me ha tocado trabajar en las noches. Y la noche del 14 de febrero, siendo aproximadamente las 3:20 de la madrugada, me disponía a dejar un viaje del Malecón de La Paz hacia el Hotel La Concha. En el transcurso del viaje, la pareja que venía conmigo detrás me estaba contando que la noche anterior los habían querido asaltar en la madrugada cuando se trasladaban en otro Uber hacia su hotel. Me comentaron que una mujer de ropa algo anticuada de los 80s estaba tirada al borde de la carretera. El chofer empezó a descender en la bajada hacia el Hotel La Concha y al ver la escena disminuyó la velocidad. Cuando llegó casi al punto, el chofer y el esposo de la pareja se disponían a descender para ver si podían ayudar en algo, cuando en un momento escucharon un murmullo y un quejido horrible, además de un golpe en la cajuela del auto. Acto seguido, el conductor aceleró lo más que pudo escapando de la zona. Todo esto me venía platicando la usuaria algo nerviosa, puesto que íbamos a atravesar nuevamente la subida al cerro La Calavera. En cierto punto le estaba comentando algo para que olvidase ese momento, cuando de repente la pasajera dio un grito ahogado, y el otro pasajero más alterado de repente dijo: «Es la mujer de anoche, está parada a un costado». Acto seguido me concentré e hice cambio de luces para divisarla, pero por más que lo hacía no podía verla. Bajamos la pendiente y a la altura del Hotel La Concha pudimos escuchar un lamento horrible, mismo que aterró a mis pasajeros y a mí me puso muy nervioso, pensando más en que tenía que pasar por allí nuevamente para regresar a La Paz. Al llegar a su destino tuve que apoyarlos y pedir ayuda a uno de los empleados del hotel para poder tranquilizarlos. Y ahí me tocaba regresar. Dudé seriamente si hacerlo por ahí, rodear 27 kilómetros la zona por otra carretera o esperar a que amaneciera. Pero al final decidí volver por ese mismo camino. Cuando llegué a la altura del Hotel La Concha, si bien no pasó nada, sí el ambiente se sentía muy frío y pesado, como si fuera mal augurio de algo. Y al llegar a la curva del balneario del Corumuel, inexplicablemente el motor del auto se me apagó. Apenas si alcancé a maniobrar para no salirme del camino. Pero inmediatamente al seguir bajando por inercia el auto volvió a responder y pude continuar manejando. Cabe resaltar que a pesar del susto, estoy acostumbrado a ver, oír o pasar por estas situaciones. Como yo siempre digo, la noche ya es otro mundo. Laborando de noche me tocó llevar a una familia de San Pedro Garza García hacia el Palmar, en Santa Catarina. Al terminar la carrera era detrás del Seven que se encuentra sobre Avenida El Palmar. Y en eso salió de la nada una camioneta de la policía del municipio y me pone en la torreta. Me detuve inmediatamente preguntándome qué habría hecho para ganarme la multa, y ya teniendo al policía en mi ventana, este me dice que de favor apagara mi aplicación y que saliera de la colonia lo más pronto posible. Además, me dijo que me asegurara que los seguros estén bien puestos y que si habían semáforos en rojo, que me los pasara sin pensarlo y no había problema con ello. En fin, yo le pregunté en buen plan de qué debía de cuidarme y él solo hizo este comentario: «Mira, amigo, son cosas que tus ojos no deben de ver». En ese momento entendí y me retiré del sector lo más pronto posible sin más que decir. Yo no ceno de madrugada porque ya me he intoxicado varias veces y como tal, lo único que hacía era ir a cualquier Oxxo y si no estaba abierto y atendían por ventanilla, lo que pedía era una bolsita de frijoles y tortillas de harina. Pasaron los días y ya de madrugada me dio hambre. En eso paré en el Oxxo después de terminar mi carrera. La dirección de ahí es en Hacienda San Ángel y Avenida Bosque La Huasteca. Está todo iluminado y hay un canal de drenaje en el medio. Y en eso estando ahí, escuché un lamento a lo lejos. El cajero también lo escuchó y se quedó desconcentrado al igual que yo. Dentro de mi mente, inmediatamente pensé en la Llorona. El lamento lo escuché tanto a lo lejos como cerca. El cajero y yo nos quedamos con miedo. Y en eso de repente, él mira detrás de mí
y me da mi cena apurado y cierra su ventana. Yo no quise voltearme e inmediatamente me subí a mi auto. Y en eso recordé las palabras de aquel policía. Eran cerca ya de las 3 de la mañana. La curiosidad me hizo que al día siguiente fuera a ese Oxxo. En eso me encontré con el chavo que me atendió y le pregunté qué le había pasado, que por qué reaccionó de esa manera. Y en eso me dijo que detrás de mí vio que pasó alguien flotando. Me comentó que probablemente no duraría mucho ahí, porque dijo que una noche sus compañeros estaban haciendo el inventario, ya de madrugada y con la tienda cerrada. Y en eso, en las cámaras, vieron que a través del vidrio iba y venía un bebé en pañal corriendo de un lado a otro. Sin embargo, al momento de mandar las grabaciones a los dueños para su análisis, casualmente desaparecía aquel bebé. Cada vez que voy hacia ese lugar o sector de madrugada, procuro no traer música. Estoy atento a todo. Soy chofer de plataforma hace años. Varias cosas me han pasado, pues mi turno es nocturno. Me gusta más. Es más tranquilo hasta cierto punto. Una madrugada de fin de semana, la aplicación me envió a recoger a una muchacha de nombre Sonia. Al llegar al punto de partida, a eso de las 4 de la mañana, envié el mensaje que ya estaba. Había junto a la banqueta en la calle una hielera y 2 muchachos junto a ella. Uno de ellos, al verme, me señaló que le abriera la cajuela y eso hice. Mientras tanto, el otro se metió en el auto. En eso se me acercó el joven que estaba afuera y me dijo que iba a ir por su novia. Yo en eso saludé al joven que ya estaba adentro, pero él solo me vio y me hizo un gesto de saludo por el espejo. No le tomé importancia. Muchos son así, más cuando están ebrios. En eso vino la pareja. Subió uno de cada lado. Parecían molestos entre ellos. Al ser una sola dirección y 3 personas, pregunté como siempre lo hago, si los 3 iban a ir al mismo domicilio. Pero nadie respondió. Así que volví a preguntar, ya que me gusta confirmar en caso de que no hayan indicado otro destino. Por seguridad lo hago. A veces la gente se olvida. ¿Los 3 van al mismo domicilio?, pregunté. Y en eso la pareja contestó con tono de extrañeza. ¿Somos 2? Frené de golpe y miré el retrovisor y vi que eran 3. El muchacho que subió primero y la pareja, uno de cada lado. Les dije un poco molesta, ¿cómo que 2? Ustedes son 3. Así que me giré en mi asiento, y al hacerlo solo vi a la pareja que se veían entre ellos. Y en eso la chica empezó a llorar asustada. Me disculpé con ellos y volví a iniciar el viaje. Les conté lo que pasó, cómo pasaron las cosas desde que llegué y cuando él fue a buscar a su novia. Y ella empezó a llorar aún más fuerte, y algo le decía a él mientras lo abrazaba. No sé si les recordó a alguien o qué pasó. Llegamos al destino. Cerré el viaje y esperé a que entraran al domicilio. Yo no quería volver a ver el espejo retrovisor, así que lo moví hacia arriba y decidí que ahí terminaba mi turno. Estaba muy desconcentrada. Me han ocurrido varias cosas en el turno de noche, pero esta es de las que más me han impactado.